El dolor de cabeza. Aquí el dolor de cabeza de Mario, que viene con un sufrimiento por este tema desde sus 15 años. Hay que tener claro que los dolores de cabeza son normalmente tensionales, producidos por fatiga o trastornos ansiosos, de estrés, inclusive a veces la depresión, pero el estrés siempre es el origen de nuestros males físicos, siempre proceden de un estrés. Las migrañas son más complejas y proceden en general de mantener el control de las cosas y de lo que puede suceder, en algunos casos el ruido, la actividad física y mucho más. Pero también hay cefaleas muy poderosas que no son las mismas que todo lo demás, pero que reflejan problemas serios. Los conflictos de fondo, siempre, en general, tienen que ver en muchos casos con el hartazgo o el completo aburrimiento intelectual. Ya no quiero más con el tema intelectual. No quiero absolutamente más nada con lo que yo tenga que pensar totalmente. O, por otro lado, en muchos casos, conflicto de desvalorización en relación con la actividad cerebral. Pero esta es la decodificación simple, son las decodificaciones simples, pero ya veremos con el caso de Mario que nunca nada es tan simple como parece. Mario viene a la consulta ya harto verdaderamente, con 50 años, de sus dolores de cabeza de más de 33 años. Fíjense lo que les digo. Y entonces empezamos a hacer todo el análisis cuántico, de donde surge normalmente bien claro que él es doble de su padre, se llama exactamente igual, también lo es por fecha y por nombre, algo que es muy importante. Sin embargo, su padre, miren, es doble del abuelo materno, cosa que muchas veces sucede, porque esta es la razón por la que su esposa lo compra definitivamente, porque es doble simbólico por lo pronto, porque no es del mismo clan, pero que es doble de su padre, y entonces lo compra con absoluta claridad. Pero Mario no encuentra las razones de su dolor de cabeza, y las razones de su dolor de cabeza, que se remonta a la época del liceo, estaban siempre presentes por las exigencias de su madre, que era maestra y que quería que él tuviera, obviamente, las mejores notas, la mejor presentación en todo sentido, cosa que Mario nunca tuvo, porque era doble cuántico de su padre, que en realidad era carpintero, sumamente hábil, un carpintero fantástico, creativo, pero para nada intelectual. Por eso decíamos que el hartazgo intelectual es algo bien importante en este caso. Pero siempre hay disparadores mucho más poderosos. Cuando los dolores de cabeza son tan prolongados, hay que entender que los dolores de cabeza no tienen otra razón que yo necesito pensar mucho, y mucho tiene que pensar Mario, que termina teniendo 3 carpinterías como la del padre y trabajando enormemente. Mucho hay que pensar, y por tanto, si uno tiene que pensar tanto, uno tiene que oxigenar mucho el cerebro para que pueda pensar mucho con facilidad. Y esto implica directamente el ensanchamiento o la dilatación tanto de las arterias como las venas intracerebrales, lo que, teniendo el cerebro el tope del cráneo,
el ensanchamiento de las arterias y las venas hacen que se desplace el cerebro, en definitiva, y que provoque sufrimiento, dolor en el cerebro porque comprime la masa cerebral. Pero miren lo que sucede. Mario, damos vueltas y las cosas son complejas, verdaderamente, pero empezamos a encontrar que luego hay inconvenientes más grandes en su familia. Ya casado, Mario, para ayudar a su abuelo materno, miren lo que les digo, que era doble simbólico de su padre, él trata de ayudarlo con su esposa, que quería que trabajara en la quinta que tenía, cuando él en realidad tenía una excelente jubilación y al decir del mismo podía comprar toda la verdulería con su jubilación, no tenía por qué trabajar en la quinta, que le era muy complejo. Pero miren lo que sucede, Mario le compra la quinta para ayudarlo, pero unos años después el abuelo muere, estando Mario ya mudado a la quinta, donde vivía obviamente su abuela también. Mario vive en el fondo, donde transformó un enorme galpón en su casa definitiva. Pero miren lo que sucede, la abuela se entromete demasiado en la vida de Mario y su esposa y se pone realmente muy complicado todo, absolutamente, porque la abuela está permanentemente y no logran tener privacidad en ningún momento, ni siquiera para conversar, ni que hablar para hacer el amor o cosas más interesantes. Y las cosas se van complicando, hasta que Mario establece una separación grande entre la abuela y ellos para tener cierta privacidad. El punto es que la abuela comienza a acusarlo de que la está matando en vida, pero recuerden que Mario es doble de su padre y su padre es doble del esposo fallecido de esta señora, su abuela materna. Su abuela se pega a Mario totalmente, hace el duelo de su esposo, todo con Mario permanentemente, y está encima de Mario permanentemente, hasta que obviamente Mario ejecuta esa separación con la abuela. Un tiempo después, la abuela muere de un infarto, no sin haberle dicho antes muchas veces de que él la estaba matando en vida. La abuela muere de un infarto y Mario se culpa terriblemente de esta historia, a pesar de que él piensa, por lo pronto racionalmente, de que esto no es así, pero es la madre de su madre. Miren lo que sucede. Y Mario, en realidad, tuvo siempre una vida exactamente igual a la de su padre, una vida libre, con un fantástico sentido de las cosas, con gran creación, gran inventiva, gran imaginación, le gustan los viajes, igual que su padre, mientras su madre ni siquiera sale de la casa, tiene una vida totalmente diferente, es una mujer que viene de ser maestra, totalmente diferente. Al decir de Mario, mis padres se llevaron relativamente bien toda la vida, pero eran el agua y el aceite. Ahora miren lo que sucede. La abuela de Mario muere y Mario no se da cuenta en qué situación, porque nunca nos damos cuenta de esto.
Pero analizando más adelante todo lo que sucedió, le preguntamos a Mario cuándo vienen los dolores de cabeza, a lo que Mario nos responde: cuando hago esfuerzos físicos durante el día, poderosos y todo lo demás, después tengo dolor de cabeza en la noche. Pero ante nuestro interrogatorio, donde le preguntamos si en la época que murió la abuela él estaba haciendo esfuerzos físicos, nos contesta que por supuesto estaba construyendo su casa totalmente él solo, además de su trabajo en 3 carpinterías, una locura. Cuando llegaba a última hora a su casa se dedicaba a construir, a levantar pared y a hacer trabajo físico para terminar con su casa. Y luego de eso le preguntamos a qué hora le comienzan los dolores de cabeza, a lo que Mario nos responde a la 1 de la mañana. Nuestra pregunta no podía ser otra: ¿a qué horas murió la abuela? Y Mario responde: más o menos a esa hora. Creo que es importante que todos comprendan cómo son las cosas, siempre son así, hay disparadores, el trabajo físico, y entonces obviamente mi conciencia y mi cerebro dicen: otra vez estás en la misma situación, estás haciendo trabajo físico. Si estás haciendo trabajo físico, tal vez estés en la misma situación, tan penosa como aquella, y a la 1 morirá tu abuela. Y a la 1 comienza un terrible dolor de cabeza. Gracias, gracias, gracias.